N8N y en esta ocasión empezamos a trabajar con agentes. Lo primero de todo es entender qué se considera un agente y qué no se considera un agente. Dentro del apartado de módulos de N8N podremos encontrar una pestaña con Advanced AI, que es donde vamos a encontrar los agentes y los no agentes. Para ello veremos que tenemos un apartado de templates, que podremos ir a buscar templates de la comunidad para empezar a probar con ellos, y luego tendremos el apartado de AI Agent, que es donde tendremos todos los agentes, y luego tendremos estos flujos que no se consideran agentes, que es el apartado de OpenAI. Podemos trabajar con todas las herramientas y funciones del módulo conectado a la plataforma de desarrolladores de OpenAI, más el módulo básico de cadena de modelo de lenguaje, más estos otros módulos que son básicamente el mismo, pero con un prompt específico para tareas concretas, ¿de acuerdo? Y luego tendremos otro apartado donde tendríamos otros nodos relacionados con la inteligencia artificial que nos van a ser de mucha ayuda para poder sacar todo el jugo a los agentes y a las cadenas que no son de agentes. Como podéis ver en este cuadro que os muestro aquí, os marco los flujos no agente. Y los flujos no agente se detectan fácilmente por el hecho de que un flujo que no es agente, sino que es asistente, lo que va a hacer es que la automatización va a recorrer de izquierda a derecha y el módulo simplemente va a entretenerse en hacer una operación. Puede ser una consulta a un modelo de lenguaje con un prompt definido por nosotros, o puede ser uno de estos otros módulos específicos que contienen un prompt específico para extraer información, para analizar el sentimiento de un texto, para hacer un resumen de un texto o para clasificar texto. Por otro lado tendríamos otro que es más complejo, que es el Question and Answer Chain, que lo que va a hacer va a ser conectarse directamente a un rack, ¿de acuerdo? A una vector store para hacer una consulta, devolver ese valor, contextualizarlo y continuar en el proceso. Por tanto, el flujo correría de izquierda a derecha, pasaría por el nodo inteligente, haría la consulta necesaria, respondería, contextualizaría y continuaríamos adelante. Esto es lo que nos hace identificar que esto no es un agente, ¿de acuerdo? No se entretiene dentro del nodo en hacer diversas operaciones o consultas. Entonces, a continuación, os muestro un cuadro en el que se resume un poco la diferencia entre lo que sería un módulo de asistente contra un módulo de agente, o un nodo de consulta o un modelo de lenguaje. Y en este caso lo que va a hacer va a ser básicamente, la diferencia va a ser que en un modelo de lenguaje, una consulta a un modelo de lenguaje, lo que vamos a hacer va a ser generar nuevamente textos o conseguir información concreta, pero simplemente una pregunta y una respuesta. No va a haber una decisión, no se va a producir ningún tipo de decisión. No se van a utilizar herramientas externas. El workflow simplemente es un paso, es decir, entramos en el nodo, contestamos la pregunta y seguimos en el siguiente nodo. Vamos a generar lenguaje simplemente. Y además lo que hacemos, por ejemplo, con un ejemplo podría ser pues generar un párrafo, generar un resumen, o por ejemplo en el caso que hemos visto anteriormente, pues en este caso que es un poco más complejo, un ejemplo podría ser pues un cliente o un usuario hace una pregunta concreta por correo y nuestra automatización recoge la pregunta, busca en nuestra base de datos o busca en nuestro repositorio de documentación interna, encuentra la respuesta, la contextualiza y se la responde contestando a ese correo. Esto no se consideraría un agente. En cambio, en el momento en que trabajamos con agentes, lo que sí que vamos a tener es que está orientado a completar una tarea concreta, va a tomar decisiones, va a utilizar herramientas, va a hacer varios pasos, va a empezar a rebotar dentro del propio nodo, haciendo acciones contra los modelos de lenguaje o contra las herramientas que tenga conectadas, va a realizar tareas complejas y, por ejemplo, un ejemplo podría ser, pues, en base a una petición, pues ir a buscar datos concretos sobre a lo mejor un usuario, va a consultar, por ejemplo, la disponibilidad dentro de un calendario y va a realizar un apunte en la agenda de nuestra empresa o de nuestra persona, ¿de acuerdo? Entonces, tipos de agentes. Con la última actualización solo existe un tipo de agente, que va a ser el tipo de agente Tools, ¿de acuerdo? Aquí dentro lo podremos encontrar, en Advanced AI, dentro de AI Agent, vamos a tener este módulo, y en este módulo antes podíamos escoger entre diversas opciones de módulo agente, y ahora ya no nos dejan escoger ninguna opción, con uno solo podríamos trabajar. No obstante, tenemos que tener en cuenta la diferenciación entre lo que antes era un agente conversacional y un agente con herramientas, que básicamente se construye de la misma forma, pero
debemos entender que en el momento que trabajamos con herramientas vamos a necesitar modelos de lenguaje que sean capaces de trabajar con herramientas. En los modelos conversacionales, en los que normalmente lo que queremos es, a través de un chat, hablar con un usuario, ir a buscar información en nuestro vector de memoria, donde tendremos nuestros ficheros vectorizados, y vamos a hacer servir herramientas sencillas como apuntes de contactos o apuntes de soluciones que hayamos encontrado gracias al modelo de lenguaje, podremos utilizar modelos de lenguaje que sean más rápidos y que contesten de manera más ágil a las preguntas del usuario, ¿de acuerdo? En cambio, en los agentes que trabajen con herramientas, vamos a disponer por un lado un modelo de lenguaje que deberá estar dimensionado para poder utilizar esas herramientas. Vamos a tener evidentemente un apartado de memoria, que es donde va a guardar los datos intermedios, y luego tendremos la conexión a diferentes herramientas. Estas herramientas pueden ser múltiples, es decir, cuando vayamos a añadir una herramienta nos va a mostrar pues diferentes opciones, como puede ser llamar a otro workflow de N8N, vamos a poder hacer herramientas de código, vamos a hacer poder hacer llamadas a endpoints de otras APIs o de otros escenarios que tengamos. Vamos a poder trabajar con las vector stores, y luego tendremos otras tools, que son tools que se han diseñado específicamente para poder trabajar con un agente dentro de N8N. Este listado de tools va creciendo cada semana y las empresas van añadiendo sus tools a este listado, ¿de acuerdo? Entonces aquí podremos hacer absolutamente lo que queramos, ¿de acuerdo? Seguramente cualquier herramienta que queramos utilizar la vamos a tener listada en este caso. Eso sí, en el momento que vayamos a añadir herramientas, tendremos que tener en cuenta pues que vamos a sobrecargar tanto la memoria como la capacidad del modelo. Por tanto, no es recomendable hacer agentes que tengan más de 5 o 6 herramientas colgando del mismo nodo, sino que lo que vamos a tener que hacer seguramente va a ser colgar enlaces a otros escenarios o otros workflows de N8N, pues para ir haciendo subagentes y por tanto montar sistemas de multiagente, ¿de acuerdo? En el caso de los agentes conversacionales, en los que normalmente lo que vamos a hacer va a ser contestar a una conversación de un chat, lo que vamos a poder hacer es cargar modelos de lenguaje que sean más ligeros. Vamos a poder cargar memoria que no sea la básica de N8N, que es una memoria en la que no podemos consultar cuáles son los datos que se han guardado dentro de esta memoria, sino que podremos enlazarlo a, por ejemplo, una memoria tipo Postgres, que lo que va a hacer va a ser guardar la información dentro y vamos a poder consultarla. Vamos a poder realizar informes o listados para luego informar a los usuarios de cuál ha sido la conversación, o al cliente que esté instalando este agente dentro de sus flujos o dentro de sus agentes conversacionales, ¿de acuerdo? Entonces podemos informar de cuáles han sido los contactos que ha tenido, las conversaciones que ha tenido, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego a nivel de memoria, a nivel de rack, podremos montar racks pues con Pinecone, o podremos montar racks con Postgres, podemos montar racks con Supabase, podemos hacer cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces todo esto lo vamos a encontrar aquí dentro. Muy bien, en esta lección vamos a ver qué tenemos que tener en consideración en el momento de querer hacer un flujo que va a contener un agente. Para ello vamos a tener que definir muy bien cuál va a ser nuestro flujo, cuáles son los objetivos del agente, cuáles son las entradas y salidas que vamos a tener dentro del flujo, cuál es el desencadenante y cuáles son los respaldos si no funciona. Siempre tenemos que tener en cuenta qué ocurrirá en el caso de que la agente no quiera funcionar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los agentes a día de hoy es una tecnología que está surgiendo y se está desarrollando, está avanzando de forma muy rápida, pero a día de hoy podríamos decir que los agentes no son del todo seguros que funcionen. Entonces, para poder hacer agentes más o menos seguros, tendríamos que entrar en considerar si vamos a usarlos de forma personal, por ejemplo, como un agente personal que me va a ayudar a llevar mis tareas, mi calendario, a recibir mis correos, clasificarlos, etcétera, etcétera, o lo queremos utilizar para un proceso de un cliente final. Porque si estamos considerando utilizar agentes para clientes que van a pagar por esos servicios y que van a esperar que ese producto o servicio que le estamos ofreciendo funcione de forma eficiente, podemos tener algún problema. Entonces yo os diría que de momento, hasta que la cosa no esté más madura, nos basáramos en agentes que pueden hacer cosas que pueden ser para clientes, porque tenemos que ir practicando y ver dónde están los errores, porque vamos a cometer errores, vamos a ver que la gente no es capaz de solucionar todos los problemas y a veces va a darnos algún error, y debemos considerar cuál es la posible solución a ese error, y luego también pues bueno, tener en cuenta de que si queremos utilizar agentes para dar servicio como agente personal, ahí sí que no tendremos problemas, porque como estamos controlando exactamente qué es lo que le decimos y cuál es el resultado que esperamos, si hubiera un error tampoco pasaría realmente nada.
nada. Pero si tiene que ser una operación o una automatización de una operación vía gestionada por un agente, que va a ser para una empresa, id con cuidado porque la tecnología aún está un poco verde. Entonces, una vez hemos definido el flujo, lo que vamos a tener que hacer es ver cuáles son los elementos de un agente. Un agente se compone, por su parte, por lo que es el nodo del agente. Luego tendríamos un prompt, que es lo que queremos que haga ese agente y con qué cuenta. Se lo vamos a contar absolutamente todo. Tenemos que ver qué herramientas va a necesitar este agente, cuáles son los accesos a las distintas herramientas. Cada herramienta va a tener un acceso concreto y vamos a tener que replicar ese nodo para la misma herramienta pero con acciones distintas. Tener en cuenta que necesitaremos una memoria, que es lo que recuerda ese agente, y dimensionar esa memoria. Y luego ver si queremos tener acceso a lo que ha guardado en memoria o no, o no queremos tener acceso. ¿Cuál es el modelo? Es decir, en qué se especializa el modelo. Si es un modelo, por ejemplo, de OpenAI, que son muy efectivos para tomar decisiones, o queremos un modelo que sea más ligero, como puede ser de Gemini, que va a ir mucho más rápido. Y luego la respuesta, que es lo que nos va a devolver el agente. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, escribir prompts que sean muy claros. Es decir, ¿qué reglas debo seguir? ¿Cuál es el rol? ¿De qué somos expertos o de qué es experto el agente en este caso? ¿Cuáles son las entradas? ¿Qué datos va a recibir? ¿Cuál va a ser el formato? ¿Cuáles son las herramientas de que dispone y para qué sirven estas herramientas? ¿De acuerdo? Luego, las tareas que va a tener que seguir. Le podemos dar ejemplos para que entienda cuál es su misión, cuál es la misión del agente, las salidas, los resultados que son esperables, qué esperamos que nos entregue este agente, y luego cuál es el manejo correcto de los errores. Si algo pasa, si falla, ¿qué tendremos que hacer? Y luego, para cada una de las herramientas que vayamos a definir y que vayamos a adjuntar o que vayamos a conectar con ese agente, tendremos que ver para qué sirve la herramienta, qué necesita para poder funcionar, qué formato espera y qué devuelve. Es decir, no podemos colocar herramientas que esperen datos que otra herramienta no ha sido capaz de procesar y de darle. No podemos contar con que siempre el modelo de lenguaje va a ser capaz de detectar las necesidades y construir esa entrada de información para que la herramienta pueda funcionar. A veces no va a ser posible. Por tanto, tenemos que tener muy claro, definir claramente cuáles son las entradas, las salidas, las necesidades de cada una de las herramientas. Pero con un objetivo claro. Tengo una información que entra en el agente y tengo una información que sale del agente. Lo que hay dentro tiene que estar todo bien construido y tiene que tener unas dependencias claras unas de otras. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a empezar a construir de qué forma se construye ordenadamente un flujo que contiene un agente. Pues nos vemos en el siguiente vídeo.